Bienvenidos. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Pruebe que las siguientes relaciones son relaciones de equivalencia. Luego encuentre las clases de equivalencia que se le piden. Para el literal A tenemos una relación R definida en el conjunto de los números reales y esta relación está dada de la siguiente manera. X está relacionado con Y si y solo si la diferencia entre X y Y debe de ser un número racional. Nos piden determinar la clase de 0, la clase de 1 y la clase de la raíz de 2. En el inciso B tenemos una relación T en R cuadrado, dada de la siguiente manera. Como estoy en R cuadrado, vamos a comparar pares ordenados. El par X, Y va a estar relacionado con el par A, B con respecto a T. Si y solo si X cuadrado más Y al cuadrado es igual que A al cuadrado más B al cuadrado. Y en este caso nos piden calcular la clase del par ordenado 1,2 y la clase del par 4,0. Por último, tenemos una relación S definida en R, donde X está relacionado con Y con respecto a S, si y solo si el seno de X es igual al seno de Y. Debemos describir la clase de 0, la clase de pi medio y por último la clase de pi cuarto. Primero vamos a resolver el inciso A. Nos dan una relación R en el conjunto de números reales y X va a estar relacionado con Y si y solo si X menos Y es un número racional. Nos piden calcular la clase de 0, la clase de 1 y la clase de la raíz de 2. Bueno, vamos a verificar primero que la relación es reflexiva. Agarramos un elemento en R arbitrario. Como la diferencia entre un número consigo mismo siempre da como resultado el 0 es un número racional porque es un número entero. Por lo tanto, tendríamos que esta diferencia pertenece al conjunto de los números racionales. Por definición de la relación R, tendríamos que X está relacionado consigo mismo. Como esto es cierto para cualquier X arbitrario, entonces hemos demostrado que la relación R es reflexiva. Ahora verifiquemos que es transitiva. Tomemos tres elementos X, Y, Z en el conjunto R. Supongamos que X está relacionado con y que Y está relacionado con Z. Si X está relacionado con Y, esto implica que la diferencia X menos Y es un número racional, pertenece al conjunto de los números racionales. Si Y está relacionado con Z, también implica que la diferencia es un número racional. Por lo tanto, como el conjunto de los números racionales es un conjunto cerrado con respecto a la suma, si yo tengo dos números racionales, la suma sigue siendo un número racional. Por lo tanto, la suma entre los dos números que tenemos es un número racional. Pero al sumar estas dos cantidades podemos observar que podemos cancelar el Y. Por lo tanto, me quedaría que X menos Z es un número racional y esto implicaría que X está relacionado con el Z. Por lo tanto, esto demuestra que la relación R es transitiva. También la relación es simétrica porque si tomamos X y Y en R y suponemos que X está relacionado con Y, tendríamos que X menos Y pertenece al conjunto de los números racionales, pero si a un número racional lo multiplicamos por un número entero, el resultado sigue siendo un número racional. En realidad, el conjunto de los números racionales es cerrado con respecto a la multiplicación. Si yo tengo dos números racionales y los multiplico, el resultado sigue siendo un número racional. Como menos 1 y X menos Y son números racionales, el producto será siempre un número racional. Pero al multiplicar por menos 1 me queda la otra diferencia, Y menos X, y esto demostraría
que y está relacionado con el x. Entonces esto quiere decir que y está relacionado con el x, por lo tanto, la relación es simétrica. Por ende, esta relación es una relación de equivalencia. Entonces, R es de equivalencia. Bueno, ahora calculemos la clase de 0, la clase de 1 y la clase de la raíz de 2. La clase del 0, por definición, son todos los elementos en el conjunto de números reales, tales que el x está relacionado con el representante de la clase, con el 0. Entonces son todos los x, tales que el x está relacionado con el 0. Pero la definición de nuestra relación, dos elementos están relacionados si la diferencia es un número racional. Si x está relacionado con el 0, significa que x menos 0 es un número racional. Por lo tanto, esto es igual a todos los x en R, tal que x pertenece al conjunto de los números racionales. Y al final esto tiene que ser el conjunto de los números racionales. Por lo tanto, la clase de 0 es todo el conjunto de los números racionales. La clase del 1 también, porque el 1 y el 0 están relacionados como 1 menos 0. Esto es 1 y esto es un número racional. Esto implica que el 1 está relacionado con el 0 y esto implicaría que la clase del 1 es igual a la clase del 0. Ya demostramos que x está relacionado con y si y solo si. La clase de x es igual a la clase de y. Esto ya lo demostramos en una sesión, en una lección anterior. Y por lo tanto, la clase de 1 debe de ser siempre el conjunto de los números racionales. Entonces, la clase del 1 son todos los x, tal que x menos 1 es un número racional. Y si x menos 1 es un número racional, esto de aquí implica que x pertenece al conjunto de los números racionales, porque la suma, bueno, el conjunto de los números racionales es cerrado con respecto a la suma. Si x menos 1 es un número racional, al sumarle 1, que también es un número racional, al sumarle 1, queda solamente el x. Por lo tanto, el x debe de ser un número racional. Bueno, entonces, la clase de 1 sigue siendo el conjunto de los números racionales. Esto era evidente porque 1 está relacionado con el 0. Pero la clase de la raíz de 2, ahora la raíz de 2 no está relacionado con 1, porque raíz de 2 menos 1 no pertenece a los racionales. Entonces ahora quiere decir que la raíz de 2 no está relacionado con el 1. Y esto es equivalente a que la clase de la raíz de 2 intersectada con la clase de 1, esto da como resultado el conjunto vacío. No tienen nada en común. Ahora, la clase de la raíz de 2 son todos los x en R, tales que x menos la raíz de 2 es un número racional. Y esto por definición van a ser todos los x, tal que x es de la forma r más la raíz de 2, donde r es un número racional. Ahora, esto como x es un número racional más la raíz de 2, esto lo podemos expresar de esta forma como una traslación con respecto a la raíz de 2 del conjunto de los números racionales. Entonces, esto obviamente si lo intersectamos, esto al intersectarlo con Q, que resulta ser la clase de 1 o la clase de 0, esto da como resultado el conjunto vacío, que es lo que habíamos dicho por aquí. ¿Por qué? Porque si tomamos un elemento en este conjunto, un elemento va a ser de la forma un número racional R más la raíz de 2 y un número en Q
es un número racional. Entonces, si esto estuviera en intersección, esto sería un número racional R'. Entonces tendríamos que la raíz de 2 es igual a R' menos R, y esto sería un número racional. Esto sería algo absurdo. Así que la intersección es el conjunto vacío. Por lo tanto, esto de aquí sí es cierto, y esto realmente ya lo habíamos demostrado en un teorema en una lección anterior. Entonces, esto se da porque la raíz de 2 y el 1 no están relacionados, por lo tanto, sus clases de equivalencias no tienen nada en común. Ahora resolvamos el inciso B. En este caso tenemos una relación T donde está definida en R cuadrado y el par ordenado X, Y está relacionado con el par ordenado A, B. Si y solo si X cuadrado más Y al cuadrado es igual que A al cuadrado más B al cuadrado. Nos piden calcular la clase del par 1,2 y la clase del par 4,0. Primero veamos la reflexividad. Tomamos un elemento arbitrario en el conjunto R2, entonces tomamos un par ordenado X, Y arbitrario. Como la igualdad ya sabemos que es una relación reflexiva, entonces todo número es igual que sí mismo, por lo tanto X cuadrado más Y al cuadrado es igual que sí mismo. Esto significa, por definición de la relación T, significa que el par X, Y está relacionado con el par X, Y. Por lo tanto, la relación es reflexiva. Y ahora verifiquemos que también es transitiva. Tomemos 3 elementos en R cuadrado. Entonces vamos a tomar 3 pares ordenados, A, B, C, D y E, F. Supongamos que los primeros 2 pares ordenados están relacionados y los últimos 2 también. Entonces necesitamos verificar que el primer par ordenado está relacionado con el último. Primero, sabemos que el par A, B está relacionado con C, D. Esto significa que esto de aquí es verdadero. La otra relación, la otra condición que tenemos aquí, significa que esta otra expresión también es verdadera. Entonces tendríamos que la primera expresión, A al cuadrado más B al cuadrado, sería igual a la tercera expresión porque la igualdad es transitiva. Esta primera expresión es igual a esto de aquí, pero esto también es igual a la tercera expresión, sea e al cuadrado más f al cuadrado. Por lo tanto, el primer miembro, esta primera expresión, sería igual a la tercera expresión, porque la igualdad es transitiva. Así que a al cuadrado más b al cuadrado es igual que e al cuadrado más f al cuadrado, y esto por definición de t, tendríamos que el par ordenado A, B está relacionado con el par E, F. Por lo tanto, la relación también es transitiva. Ahora verifiquemos que es simétrica. Supongamos que el par ordenado A, B está relacionado con el par X, Y. Esto es equivalente a que A al cuadrado más B al cuadrado sea igual que X cuadrado más Y al cuadrado, pero la igualdad es simétrica. Por lo tanto, lo que está como miembro derecho lo puedo dejar como miembro izquierdo y lo que tenemos como miembro izquierdo ponerlo como miembro derecho. Es decir, que esto de aquí es cierto, pero esto implica que el par X, Y está relacionado con el par A, B. Bueno, ahora calculemos la clase del par 1,2. Por definición, la clase de este par 1,2 son todos los pares ordenados X, Y en R cuadrado, tales que X, Y está relacionado con 1,2. Esto implicaría que tendríamos el conjunto de todos los pares XY, tales que X cuadrado más Y al cuadrado es igual que
1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto es 5, pero el 5 lo podemos expresar como raíz de 5 al cuadrado. Entonces serían todos los pares x, y, tales que x cuadrado más y al cuadrado es la raíz de 5 al cuadrado. Esto significa que este conjunto representa la circunferencia centrada en el origen de radio raíz cuadrada de 5. Por otra parte, la clase del par 4,0 serían todos los pares x, y, tales que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y esto es todos los pares xy, tales que x cuadrado más y al cuadrado es 4 al cuadrado. Y esto sería una circunferencia centrada en el origen de radio 4. Bueno, y entonces aquí ya hemos descrito quiénes son estas clases de equivalencia. Ahora vamos a resolver el último literal, el literal C. En este caso estamos trabajando en R, el conjunto de los números reales. X está relacionado con Y, sí y solo sí. El seno de X es igual que el seno de Y. En este caso vamos a calcular la clase de 0, la clase de pi medio y la clase de pi cuarto. Primero veamos si la relación es reflexiva. Recordemos que debemos verificar que la relación es una relación de equivalencia en el conjunto de los números reales. Primero veamos la reflexividad. Tomemos un elemento X arbitrario en el conjunto R. Luego, porque la igualdad es reflexiva, podemos decir que el seno de X es igual que el seno de X. Todo número es igual que sí mismo. Por lo tanto, X está relacionado consigo mismo con respecto a la relación S, ya que la igualdad es reflexiva. Bueno, entonces tendríamos que la relación es reflexiva. Veamos la transitividad. Tomemos tres elementos, X, Y, Z en R. Supongamos que X está relacionado con Y y que Y está relacionado con Z. Debemos verificar que X está relacionado con Z. Si X está relacionado con Y, por definición, tendríamos que el seno de X es igual que el seno de Y. Y si el Y está relacionado con el Z, entonces el seno de Y es igual que el seno de Z. Pero la igualdad es transitiva, entonces el seno de X sería igual que el seno de Z. Y esto quiere decir que X está relacionado con el Z. Por lo tanto, la relación S es transitiva. También es simétrica si tomamos dos elementos en R, X y suponemos que X está relacionado con Y. Esto implicará que el seno de X es igual que el seno de Y, pero la igualdad es simétrica, por lo tanto, el seno de Y es igual que el seno de X. Y esto quiere decir que Y está relacionado con el X con respecto a la relación S. Por lo tanto, la relación es simétrica. Por lo tanto, la relación S es una relación de equivalencia en el conjunto de los números reales. Ahora calculemos la clase de 0, la clase de pi medio y la clase de pi cuarto. Para la clase de 0 sabemos que es el conjunto de todos los elementos en el conjunto R, todos los Y, tales que el seno de Y es igual que el seno de 0. Pero el seno de 0, esto es 0. Por lo tanto, acá son todos los Y, tales que el seno de Y es igual a 0. También el seno de pi es 0. Como la función seno es una función periódica de periodo 2pi, por ejemplo, si yo tengo el seno
de x, y a esto le aumento un múltiplo de 2pi, un 2πn, esto sigue siendo seno de x. Así que en el intervalo de, digamos, entre 0, y 2pi, en este intervalo, aquí tenemos, pero quitemos el 2pi, porque aquí estoy considerando el 0. En este intervalo solo existen dos valores donde el seno se hace 0, y esos son 0 y pi. Por lo tanto, la solución, los y, tales que el seno de y da como resultado el 0, son todos aquellos números que son múltiplos de pi. Por ejemplo, el 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. También tenemos con ángulos negativos, menos pi, menos 2pi, y así sucesivamente. Entonces, este conjunto, la clase de 0, serían todos los números reales y, tales que el y es un múltiplo de pi. Es decir, es un n por pi, donde n es un número entero para algún n en el conjunto de los números enteros. En otras palabras, este conjunto son todos los múltiplos de pi, variando el n en los enteros. Ahora la clase de pi medio serían todos los y, tales que el seno de y es igual al seno de pi medio, y el seno de pi medio, esto es 1. Entonces, el seno debe de ser positivo y debe de ser 1. En el intervalo de 0 a 2pi, solo en pi medio, el seno es exactamente 1. De ahí, en 3pi medio, el seno es menos 1. Entonces, al final, en este intervalo, solo en pi medio se hace 1. Por lo tanto, al ser seno una función periódica de periodo 2pi, entonces los y que satisfacen que su seno es 1 son todos aquellos que aparece el pi medio y le estamos sumando un múltiplo de 2pi, porque el seno es de periodo 2pi. Bueno, entonces, la clase de pi medio son todos los y, tal que y es de esta forma, donde el n va variando en el conjunto de los números enteros. Es decir, esto que tenemos aquí. Y para la última clase de equivalencia tendríamos pi cuarto. Entonces, para este caso, son todos aquellos y, tales que el seno de y es igual al seno de pi cuarto. Y esto es raíz de 2 sobre 2. Pero el seno de pi menos pi cuarto también sería seno de pi cuarto. Esto es una propiedad, el seno de pi menos x. Esto es el seno de x cuando el x está entre 0 y pi medio. Además, estos en el intervalo de 0 a 2pi, los únicos valores donde el seno es raíz de 2 es en pi cuarto y en esta cantidad. Bueno, por lo tanto, el conjunto solución sería, como el seno es de periodo 2pi, sería a este valor sumarle un múltiplo de 2pi. Es decir, que debemos considerar la posibilidad donde y es pi cuarto más un múltiplo de 2pi. Es decir, que es pi cuarto más 2pi por n para algún n en los enteros. O es de la forma pi menos pi cuarto más un múltiplo de 2pi. Por lo tanto, al final, si aquí esto es un O, por lo tanto podemos considerar la unión entre dos conjuntos, primero los que son de esta forma,
pi menos pi cuarto, eso es 3 pi cuarto. Entonces, serían todos los y, tales que el y es 3 pi cuarto más un múltiplo de 2 pi. O todos aquellos de la forma pi cuarto más un múltiplo de 2 pi. Por lo tanto, este sería la clase de pi cuarto con respecto a la relación S.